Joven pobre salva a una mujer y pierde su entrevista de trabajo, sin saber que ella era la CEO. Imagina ese instante fugaz, la fracción de segundo que puede redefinir el curso entero de una vida. Para Rafael, ese momento fatídico no llegó envuelto en drama épico o una revelación bombástica. Se presentó en la forma prosaica de una llanta pinchada y el rostro afligido de una extraña a la orilla del camino. Ese día soleado, con la ansiedad palpitando en sus sienes por la entrevista que podría catapultarlo al futuro que siempre había soñado, Rafael estaba a punto de tomar una decisión que, en el fragor del momento, parecía un desvío inconveniente, un obstáculo irritante en su camino al éxito. Poco sabía él que ese gesto de inesperada gentileza sería la primera ficha de un dominó improbable, desencadenando una serie de eventos que lo llevarían por caminos jamás imaginados, probando que, a veces, son los desvíos los que nos conducen a nuestros destinos más extraordinarios. Prepárate para sumergirte en la historia de Rafael, donde la ambición encuentra la generosidad y donde el azar teje un tapiz sorprendente de oportunidades perdidas y ganancias inesperadas. Si te gusta este tipo de historia, te pido que te suscribas al canal y nos ayudes a crecer. Agradezco todo tu apoyo. El tic-tac implacable del reloj en el tablero de su viejo gol plateado parecía resonar la creciente ansiedad que bailaba en el pecho de Rafael. 9:15 de la mañana. Faltaban exactamente 45 minutos para el momento que venía preparando meticulosamente en los últimos meses, la entrevista para la tan codiciada plaza de analista financiero en Monteiro y Asociados. El nombre resonaba en los pasillos de la facultad como un faro de oportunidades, un pasaporte al Olimpo de las finanzas. Rafael, con su currículum impecable, la labia afilada y un brillo de determinación en sus ojos castaños, sentía que esa era su oportunidad de oro. La camisa blanca, planchada con esmero, parecía un escudo contra el nerviosismo que intentaba robarle la compostura. La corbata azul marino, un regalo de su abuelo, era su amuleto de la suerte para ocasiones importantes. Había repasado mentalmente cada pregunta posible, cada escenario hipotético, cada detalle de su proyecto de fin de carrera que lo había consagrado como el mejor alumno de su promoción. La sede de Monteiro y Asociados, un imponente rascacielos de vidrio y acero que rasgaba el cielo azul de Ciudad Española, equivalente a Blumenau, o Blumenau con breve contexto, Ejó, una ciudad del sur de Brasil, ya podía ser avistada a lo lejos, elevándose como un monumento al éxito que tanto anhelaba. La playlist motivacional que había preparado para el viaje, una selección de rock clásico y mantras de autoconfianza, había silenciado hacía algunos minutos, sustituida por el bullicio de la ciudad, que se intensificaba a medida que se acercaba al centro financiero. Respiró hondo, intentando calmar el torbellino de pensamientos que lo asaltaba. «Tú puedes, Rafael. Estás listo para esto», murmuró para sí mismo, apretando las manos en el volante, ya ligeramente sudadas. Fue entonces, al doblar una curva suave en la avenida del Río, que la vio. Un elegante coche, un sedán negro de lujo, parado en el arcén, con las luces de emergencia parpadeando intermitentemente. Junto al vehículo, una mujer alta, de cabello castaño, que ondeaba ligeramente en la brisa matutina, gesticulaba con el móvil en la mano, con una expresión de frustración en el rostro. Rafael dudó por una fracción de segundo. Miró su reloj, 9:20. Cada minuto era ahora precioso, una moneda de tiempo que no podía permitirse desperdiciar. La imagen mental de la sala de espera de Monteiro y Asociados, repleta de candidatos con corbata y ansiosos, invadió su mente. Podía simplemente seguir adelante, ignorar la escena y concentrarse en su objetivo. Después de todo, no tenía ninguna obligación de ayudar, pero había algo en la postura de aquella mujer, una mezcla de desesperación e impotencia, que lo hizo vacilar. Además, había una voz silenciosa dentro de él, la misma voz que lo impedía copiar en el examen de la universidad o aprovecharse de la buena voluntad ajena que susurraba sobre responsabilidad y empatía. Con un suspiro casi imperceptible, Rafael activó el intermitente y maniobró su gol hacia el arcén, parando a pocos metros del sedán negro. Apagó el coche y observó a la mujer por el retrovisor. Ella parecía impaciente, alternando miradas entre el neumático trasero del coche, visiblemente desinflado, y el móvil. Al salir del coche, Rafael lució su mejor sonrisa,
intentando transmitir una sensación de seguridad y prontitud. «Buenos días. ¿Algún problema?», preguntó acercándose a la mujer. Ella se giró, y Rafael contuvo la respiración por un instante. Sus ojos eran de un azul intenso, enmarcados por largas y oscuras pestañas. A pesar de la situación, había un aura de sofisticación y confianza que emanaba de ella. «Ah, buenos días», respondió ella, con un tono de voz ligeramente exasperado. «Sí, un neumático pinchado, y, para empeorar las cosas, parece que mi móvil no tiene señal», señaló el aparato con un gesto de frustración. Estaba intentando llamar al seguro, pero nada. Rafael asintió, comprendiendo la situación. «¿Tiene el repuesto y las herramientas?». Ella hizo una mueca. «Casi seguro que sí. Están en el maletero, pero sinceramente nunca he cambiado un neumático en mi vida. No tengo ni idea de cómo hacerlo». Aquel era el momento crucial para Rafael. Podía disculparse educadamente, alegar un compromiso urgente y seguir su camino. Nadie lo culparía. Pero la mirada de sincera aflicción de aquella mujer lo detuvo. «Puedo ayudarte», ofreció él, sin dudar. «Tengo algo de experiencia con eso». El alivio inundó el rostro de la mujer, suavizando las líneas de preocupación. «¿Lo haría? Ah, muchas gracias. Le estaría eternamente agradecida». Mientras ella abría el maletero, revelando una rueda de repuesto nueva y un juego de herramientas aparentemente completo, Rafael sintió una punzada de culpa. Cada minuto que pasaba allí lo alejaba aún más de su objetivo. 9:25. En 35 minutos debería estar en la sala de espera de Monteiro y Asociados, causando una primera impresión impecable. Ahora estaría sudando y corriendo contra el tiempo, si es que aún hubiera tiempo. Ignorando la voz de la razón que gritaba en su mente, Rafael se remangó la camisa y se arrodilló junto al neumático pinchado. La tarea no era de las más sencillas. Los tornillos parecían atascados y el gato hidráulico era un modelo bastante antiguo y complicado. Pero Rafael trabajó con ahínco, concentrado en cada movimiento, mientras la mujer lo observaba con una expresión de gratitud creciente. Ella se presentó como Isabela Monteiro. El apellido lo golpeó como un rayo. Monteiro. ¿Sería algún familiar de los dueños de la consultora? No se atrevió a preguntar, enfocado en la lucha contra los tornillos tercos. Finalmente, después de algunos minutos de esfuerzo, el neumático pinchado fue removido y la rueda de repuesto colocada en su lugar. Rafael apretó los tornillos con firmeza, asegurándose de que la rueda estaba segura. El sudor le corría por la frente y sus manos estaban sucias de grasa. Miró el reloj de nuevo. 9:45. Su entrevista había comenzado en ese preciso instante. «¡Listo!», exclamó limpiándose las manos en el pantalón. «Ya puede seguir viaje». La sonrisa de Isabela era radiante. «No sé cómo agradecerte», dijo ella sinceramente. «Me salvaste. Estaba completamente perdida». Abrió su bolso y sacó la cartera. «Por favor, déjame darte algo por tu tiempo». Rafael hizo un gesto con la mano, rechazando la oferta. «No hace falta. Estoy feliz de ayudar». «Pero te retrasaste por mi culpa», insistió ella. «¿A dónde ibas?». La verdad escapó de los labios de Rafael antes de que pudiera siquiera pensar en disimular. Yo tenía una entrevista en Monteiro y Asociados. Era muy importante para mí». La sonrisa de Isabela vaciló por un instante, reemplazada por una expresión de sorpresa y algo que Rafael no logró descifrar. «¿En Monteiro y Asociados?», repitió ella, como si la ficha estuviera cayendo en ese momento. «Sí», confirmó Rafael, sintiendo el peso de su pérdida caer sobre él. La oportunidad por la cual tanto había luchado se le había escapado entre los dedos, cambiada por un acto de bondad a una completa desconocida. Isabela lo miró por unos segundos, una mirada intensa e inquisitiva. Entonces una sonrisa enigmática curvó sus labios. «Bueno, Rafael, quizás este encuentro no haya sido tan casual». La frase de Isabela flotó en el aire húmedo de la mañana, suspendida entre el ruido distante del tráfico y el zumbido de un insecto curioso. «Bueno, Rafael, quizás este encuentro no haya sido tan casual». Las palabras dichas con esa sonrisa enigmática, que parecía saber más de lo que revelaba, no tuvieron sentido inmediato para la mente de Rafael. Su cerebro, aún procesando la amarga realidad de la entrevista perdida, luchaba por conectar los puntos. La camisa sucia, las manos oliendo a goma y grasa, el reloj que se burlaba de él con la hora clavada en las 9:50. Casualidad.
Lo único que sentía era el peso aplastante de una oportunidad monumental convertida en polvo por un acto de caballerosidad mal cronometrado. Él parpadeó, intentando aclarar la confusión. «Disculpa, yo no entendí». Isabel Martínez dio un paso al frente. El aura de mujer en apuros se había disipado completamente, sustituida por una postura de autoridad tranquila y penetrante. Sus ojos azules, antes afligidos, ahora lo evaluaban con una intensidad que lo hizo sentir transparente, como si ella pudiera ver a través de su decepción y leer las ambiciones que él guardaba bajo 7 llaves. «Mi nombre es Isabel Martínez», repitió, esta vez con un énfasis diferente, como si el apellido en sí fuera una explicación. «Soy la directora ejecutiva de Martínez y Asociados». El aire pareció volverse más denso. El sonido del tráfico en la avenida se convirtió en un ruido blanco y distante. Rafael sintió una oleada de calor subir por su cuello. La directora ejecutiva, no una parienta lejana, no una gerente de departamento, la mujer en la cima de la pirámide, la persona cuyo nombre estaba grabado en letras doradas en el hall de entrada del edificio donde él debería estar en ese preciso momento, intentando impresionar a un reclutador de nivel medio. No solo había ayudado a una extraña, le había cambiado el neumático a la reina del castillo que él soñaba con conquistar. La ironía era tan absurda, tan aplastante, que casi se ríe. Una risa nerviosa, rozando la desesperación. Abrió la boca para hablar, pero ningún sonido salió. ¿Qué podía decir? «Encantado de conocerla. Disculpe mi aspecto de mecánico aficionado». O tal vez, «Qué excelente primera impresión, ¿verdad?». Percibiendo su shock, Isabela suavizó la expresión. «Perdiste tu entrevista por mi culpa, Rafael. Eso no puedo ignorarlo». Abrió de nuevo su elegante bolso, pero esta vez no fue la cartera lo que tomó. Fue un tarjetero de cuero oscuro. Con un gesto preciso, sacó una tarjeta blanca, de textura gruesa y relieve sutil, y se la extendió. «Tengo una reunión inaplazable ahora, pero no quiero que nuestra conversación termine aquí. Por favor, preséntate en la empresa mañana. Pregunta por mí en recepción, digamos, a las 10 de la mañana». Rafael miró la tarjeta en su mano y luego a sus propias manos, sucias de grasa. Las limpió frenéticamente en sus pantalones, un gesto instintivo e inútil, sintiendo el rostro arder de vergüenza. Con los dedos aún temblorosos, tomó la tarjeta. Era pesada, más que un simple trozo de papel. Las letras negras perfectamente alineadas decían: «Isabela Martínez, directora ejecutiva, CEO, Martínez y Asociados debajo», la dirección del imponente rascacielos y un número de teléfono directo. Era un pasaporte, ¿pero a dónde? ¿A una humillación formal? ¿A una disculpa protocolaria? ¿O y su corazón dio un salto traicionero con el pensamiento a algo más? Yo no sé qué decir, señora Monteiro», balbuceó él, encontrando finalmente la voz. «Diga que estará allí», respondió ella, con una sonrisa que por primera vez parecía genuina y sin enigmas. «Y por favor, llámame Isabela». Con un último gesto de cabeza, ella se giró, entró en la limusina negra y se fue, dejando a Rafael solo en la cuneta. Él se quedó allí, parado, con la tarjeta en la mano, el olor a goma quemada en el aire y el sol de la mañana en su rostro. El mundo parecía haberse puesto patas arriba en los últimos 30 minutos. Miró su viejo gol, luego la lujosa tarjeta de visita, y la distancia entre ambos universos pareció infinita. El camino de vuelta a su pequeño apartamento en el barrio viejo fue un borrón. Rafael conducía en piloto automático, su mente un torbellino caótico de «¿qué pasaría si?». Sostenía la tarjeta de Isabela con la mano derecha, apoyada en el asiento del acompañante, como si fuera un artefacto frágil que pudiera desintegrarse. Cada semáforo rojo era una oportunidad para mirarla de nuevo, para trazar con el dedo el relieve del logo de Monteiro y Asociados, para releer el título «Directora Ejecutiva» hasta que las palabras perdieran el sentido y lo recuperaran con fuerza total. ¿Era una broma cósmica? Repasaba la escena en su mente, en un bucle infinito, la frustración en su rostro, el alivio cuando él ofreció ayuda, la gratitud en su voz. No parecía falso, pero la propuesta, aparecer en la empresa al día siguiente. ¿Para qué? ¿Para recibir un gracias formal y una palmadita en la espalda? La idea lo llenó de una mezcla de esperanza y pavor. La esperanza de que su acto no hubiera sido en vano. El pavor de ser visto solo como el chico sucio que cambió un neumático, una anécdota divertida para contar en la sala de juntas.
Al estacionar frente a su edificio, un sencillo edificio de 3 pisos, miró su reflejo en el retrovisor. El cabello, antes cuidadosamente peinado, estaba despeinado. Había una mancha de grasa en su mejilla. La camisa blanca, símbolo de sus aspiraciones profesionales, estaba irremediablemente arruinada, con una mancha oscura que se extendía tercamente por la tela. Parecía un impostor. ¿Cómo podría entrar en ese templo de vidrio y acero al día siguiente y pedir ver al aseo? La recepcionista probablemente llamaría a seguridad. Subió las escaleras lentamente, cada escalón pesando como plomo. Abrió la puerta de su apartamento y fue recibido por el silencio familiar. El lugar era modesto, pero ordenado. Libros de finanzas y economía se apilaban en el escritorio junto a su portátil. En la pared, una pizarra blanca con anotaciones sobre derivados y análisis de mercado. Ese era su santuario, el centro de mando desde donde planeaba su conquista del mundo corporativo. Hoy el lugar parecía pequeño y sus planes ingenuos. Tiró las llaves sobre la mesita del centro y se dejó caer en el sofá exhausto. No era un cansancio físico, sino mental. La adrenalina de la mañana se había disipado, dejando tras de sí un residuo de confusión y ansiedad. Dejó la tarjeta de Isabela sobre la mesa de madera junto a una copia de El inversor inteligente. Los dos objetos, uno al lado del otro, representaban la dualidad de su situación, el conocimiento que tanto había luchado por adquirir y la suerte, o mala suerte, que se había cruzado en su camino de forma tan inesperada. Necesitaba respuestas. Impulsado por un impulso, tomó su portátil, se sentó en el escritorio y con las manos aún un poco sucias, tecleó Isabela Montero, CEO Montero y Asociados en el buscador. Los resultados inundaron la pantalla y la mandíbula de Rafael se le cayó. La mujer a la que había ayudado a un lado de la carretera no era solo una ejecutiva, era una leyenda en el mercado financiero. La dama de hierro de Blumenau, decía el titular de una revista de negocios. Cómo Isabela Montero triplicó el valor de la consultoría familiar en 5 años, anunciaba otra. Había fotos de ella en foros económicos, junto a ministros y empresarios de renombre. Había entrevistas en las que hablaba con una elocuencia e inteligencia agudas sobre mercados emergentes, gestión de riesgos y ética en los negocios. En una de las entrevistas, una frase suya llamó su atención. En el mercado financiero, los números son importantes, pero el carácter es fundamental. Puedo enseñar a alguien a analizar un balance, pero no puedo enseñar integridad. Y al final del día, es en la integridad donde invierto mi mayor capital de confianza. Rafael leyó la frase 2, 3 veces. Carácter es fundamental. No puedo enseñar integridad. ¿Sería posible? ¿Será que su prueba no estaba en la sala de entrevistas, respondiendo preguntas sobre el mercado de capitales, sino allí, en el asfalto caliente, con las manos sucias de grasa frente a un neumático pinchado? La idea era tan audaz, tan fuera de lo común, que parecía sacada de una película. Cayó la noche y Rafael no pudo cenar. El hambre había sido reemplazada por un nudo en el estómago. Andaba de un lado a otro en el pequeño apartamento, alternando entre la euforia y el pánico. La esperanza era una brasa frágil que intentaba proteger del viento helado de la duda. ¿Y si ella solo estaba siendo educada? ¿Y si, al llegar allí, lo recibiera una asistente con un sobre que contuviera algo de dinero como agradecimiento, una forma elegante de despedirlo? La humillación sería insoportable. Se detuvo frente al espejo del baño. El reflejo que lo miraba era el de un joven exhausto, con ojeras comenzando a formarse. Pero detrás del cansancio había un brillo diferente en sus ojos. Ya no era solo la determinación obstinada del estudiante que quería triunfar. Había algo más. Había la vértigo de estar ante lo desconocido, de haber vislumbrado un camino que ni siquiera sabía que existía. La entrevista que había perdido ya no parecía tan importante. Ese proceso de selección, con sus etapas previsibles y preguntas ensayadas, parecía ahora algo pequeño, burocrático. Lo que Isabela Montero le había ofrecido, sin decirlo con todas las palabras, era un tipo diferente de evaluación, una prueba real, donde la prueba era la vida. Tomó un baño largo, sintiendo el agua caliente lavar no solo la suciedad del día, sino también una parte de su ansiedad. Al salir, tomó su mejor traje, un gris oscuro que había comprado con su primer sueldo de becario, y lo colgó fuera del armario. Eligió su mejor camisa, una azul clara y una corbata de seda que combinaba. Lustraba sus zapatos
hasta que pudo ver su propio reflejo en ellos. No sabía qué le esperaba al día siguiente. Podía ser la mayor oportunidad de su vida o su mayor decepción, pero, mientras ajustaba el despertador para las 6 de la mañana, una certeza se solidificó en su pecho. Estaría allí, no como el chico que cambió un neumático, sino como Rafael, el joven que, ante una elección inesperada, optó por ayudar y que ahora estaba listo para enfrentar las consecuencias, fueran cuales fueran. Tomó la tarjeta de presentación de la mesa, sintió su peso una vez más y la guardó cuidadosamente en el bolsillo interior de la chaqueta. Era más que una invitación, era una apuesta, y Rafael, por primera vez en aquel día largo y surrealista, sintió que tenía las cartas para jugar. El sonido agudo del despertador a las 6 de la mañana fue meramente un eco de la realidad, pues Rafael ya estaba con los ojos abiertos hacía al menos una hora, mirando las sombras que bailaban en el techo de su habitación. El sueño había sido un lujo intermitente, una serie de viñetas cortas y ansiosas, donde se veía ora siendo aplaudido en una sala de juntas, ora siendo expulsado del edificio por guardias de seguridad. Toda la noche había sido una larga y exhaustiva negociación entre la esperanza y el escepticismo. Al sentarse en la cama, el silencio de la mañana parecía cargado de expectativa. Hoy era el día. El ritual de prepararse tuvo la solemnidad de un soldado vistiendo su armadura para la batalla. El baño fue metódico, la barba hecha con una precisión quirúrgica que normalmente no empleaba. Al vestir el traje gris oscuro, sintió la tela de lana fría contra la piel y una transformación sutil en su postura. La ropa, antes un símbolo de sus aspiraciones, ahora parecía un disfraz, un atuendo para el chico cuyo coche olía a neumático y cuyas manos aún guardaban la memoria de la grasa bajo las uñas, por mucho que las hubiera fregado. Se miró en el espejo. Por fuera, un joven profesional prometedor. Por dentro, un mar de ansiedad revuelto. Saltó el desayuno. Su estómago estaba cerrado, un nudo apretado de nervios. Lo único que pudo tragar fue un vaso de agua, mientras sus ojos recorrían las anotaciones en la pizarra. Análisis de swaps, curva de rendimientos, volatilidad implícita. Todo el conocimiento técnico que había acumulado parecía extrañamente irrelevante para el desafío que enfrentaría. El examen de ayer no estaba en los libros, y el de hoy, sospechaba, tampoco lo estaría. Al salir a la calle, el aire cálido y húmedo de Blumenau, ciudad brasileña, lo envolvió, un contraste sensorial con el ambiente climatizado y estéril al que estaba a punto de entrar. El trayecto hasta el centro financiero fue una repetición torturante del día anterior, pero con una banda sonora completamente diferente. En vez de la playlist motivacional, el único sonido era el de su propia respiración y el latido cardíaco acelerado. Cada esquina, cada semáforo, era un recordatorio de su desvío fatídico de 24 horas atrás. Al pasar por el lugar exacto donde había encontrado a Isabela, no pudo evitar mirar. Solo había el asfalto indiferente, ninguna evidencia del drama que allí se había desenrollado, un escenario ahora vacío, cuya obra había cambiado su vida para siempre. Y entonces lo vio, la sede de Monteiro y Asociados. Si ayer el edificio parecía un monumento al éxito, hoy se erguía como una fortaleza impenetrable, un palacio de vidrio y acero que parecía tocar las nubes. Las decenas de pisos reflejaban el sol de la mañana en 1000 direcciones, deslumbrando a quien osara mirarlo directamente. Rafael estacionó su Gol a 2 cuadras de distancia, sintiendo que su coche modesto era una ofensa al paisaje de sedanes de lujo y SUVs importados que ocupaban el estacionamiento privado. Caminar esas 2 cuadras fue como atravesar un campo minado de autocuestionamiento. Cada paso hacia la entrada monumental del edificio era un paso más lejos de su zona de confort. Profesionales impecablemente vestidos entraban y salían por las puertas giratorias con una familiaridad que él envidiaba. Llevaban maletines de cuero y hablaban por sus teléfonos móviles con una confianza que parecía ser un requisito previo para respirar ese aire. Rafael apretó el asa de su propia carpeta sencilla, sintiéndose un intruso. Un chico que había ganado un billete dorado por accidente. Respirando hondo, entró. El choque de temperatura fue inmediato. El aire acondicionado helado un alivio para su piel húmeda de sudor. El vestíbulo era aún más impresionante por dentro. La altura del techo creaba un eco silencioso, un zumbido de eficiencia y poder.
El suelo de mármol blanco brillaba tanto que reflejaba las luces empotradas en el techo como estrellas lejanas. En el centro, una escultura abstracta de metal retorcido se erguía como un tótem de la modernidad. En una pared entera, un panel digital mostraba las cotizaciones de la bolsa de valores en un flujo constante de números verdes y rojos. El aroma en el aire era una mezcla de café gourmet, productos de limpieza caros y algo más intangible, el olor a dinero. Su destino era el mostrador de recepción, una larga e imponente losa de granito negro pulido, detrás de la cual dos mujeres trabajaban con una concentración serena. Eligió a la de la derecha y se acercó, sintiendo sus zapatos hacer un ruido agudo e inadecuado sobre el mármol. La recepcionista, una rubia de aspecto austero con unos auriculares discretos, levantó la vista. Su sonrisa era profesional, pero impersonal. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle?» El corazón de Rafael martilleaba contra sus costillas. Era el momento de la verdad. O su historia continuaba, o terminaba allí, en aquel mostrador pulido. Tragó saliva, forzando a su voz a salir firme. «Buenos días. Mi nombre es Rafael Costa. Tengo una cita con la señora Isabela Monteiro a las 10. Observó atentamente su reacción, preparado para la mirada de confusión, para el «disculpe, no hay nada a nombre de Rafael», para la despedida educada. La recepcionista frunció levemente el ceño, no con desdén, sino con concentración, y se giró hacia la pantalla de su ordenador. Sus dedos volaron sobre el teclado. El silencio que siguió duró apenas 5 segundos, pero para Rafael fue una eternidad. Podía sentir una gota de sudor resbalar por su espalda. Entonces, las cejas de la mujer se arquearon en una expresión de genuina sorpresa. Su mirada volvió a Rafael, pero esta vez la impersonalidad había desaparecido. Había un nuevo respeto, una curiosidad evidente. La sonrisa profesional fue sustituida por una más cálida. «Ah, sí, señor Rafael Costa. La señora Monteiro lo está esperando. Por favor, un momento». Cogió el teléfono y habló en voz baja, casi un susurro. «Lucía, el señor Costa ha llegado». Una pausa. «Sí, entendido. Gracias». Colgó y se volvió hacia él, indicándole los torniquetes de acceso. «Puede subir. Es la última planta. La ático, su asistente, Lucía, lo recibirá al salir del ascensor». La validación fue como una ola de alivio que lo dejó momentáneamente mareado. Estaba en la lista. No era un sueño. Agradeció, la voz un poco temblorosa, y pasó por el torniquete que se abrió para él con un suave pitido. El ascensor era tan silencioso y rápido que la única indicación de la subida era la presión en sus oídos y los números digitales que cambiaban velozmente encima de la puerta. Estaba solo. La caja de metal espejada reflejaba su imagen desde todos los ángulos. Se arregló la corbata por 10ª vez. Alisó la chaqueta. La ciudad de Blumenau, se mantiene el nombre. Podría añadirse una breve explicación si se considera necesario. Blumenau, una ciudad del sur de Brasil, se desplegaba bajo él a través de una pequeña ventana, los edificios disminuyendo, los coches convirtiéndose en pequeños puntos de color. La subida era literal y metafórica, y se sentía cada vez más distante del mundo que conocía. La puerta del ascensor se abrió no a un pasillo, sino directamente a un amplio y sereno ambiente. El contraste con el vestíbulo era gritante. Aquí el suelo estaba cubierto por una alfombra gris oscuro tan gruesa que amortiguaba cualquier sonido. Las paredes estaban adornadas con grandes obras de arte contemporáneo. Había pocas puertas, todas de madera oscura y maciza. El silencio aquí era diferente. Era un silencio caro. Una mujer de mediana edad, con el cabello gris recogido en un elegante moño y gafas de montura fina, se levantó de una mesa suntuosa. Su postura era impecable, su sonrisa discreta. Era la personificación de la competencia y la discreción. «¿Señor Costa? Soy Lucía, asistente de la señora Montero». Su voz era calma y aterciopelada. «Ha tenido un imprevisto en una llamada. Tardará solo unos minutos. ¿Prefiere un café, un agua?» «Un agua, por favor. Gracias», logró responder Rafael. Lucía lo condujo a una pequeña sala de espera que consistía en 2 suntuosos sillones de cuero y una mesita de centro de vidrio, sobre la cual reposaba una única orquídea blanca en un jarrón de cristal. Una pared entera era de vidrio, del suelo al techo, ofreciendo una vista panorámica impresionante de toda la ciudad y de las colinas verdes que la rodeaban. La vista desde la cima del mundo. Se sentó en el borde del sillón,
sintiendo el cuero suave bajo sus dedos. Lucía regresó con un vaso de agua fría en una bandeja de plata. El nivel de formalidad y lujo era abrumador. Se sentía como un peón que, por un error del destino, había parado en medio del tablero de un juego de ajedrez de maestros. El tiempo se arrastraba. Cada minuto de espera era un minuto más para que su imaginación corriera suelta. Repasaba lo que diría. ¿Comenzaría agradeciendo la oportunidad? ¿Mencionaría el neumático? ¿O actuaría como si fuera un encuentro de negocios normal? La última opción parecía ridícula. Miraba la puerta cerrada de madera oscura, la puerta del despacho de la CEO, imaginando lo que sucedía allí dentro. Imaginando a la mujer que un día se le había presentado en un estado de vulnerabilidad y al día siguiente controlaba ese imperio desde lo alto de su torre. Las 10:10 de la mañana. El silencio solo era interrumpido por el zumbido casi inaudible del sistema de ventilación y por su propio corazón. Miró la vista, a la ciudad donde creció, que ahora parecía un mapa, una maqueta a escala. Sintió el vértigo de la altura, el vértigo de la situación. Todo por lo que había trabajado, todos sus sueños y ambiciones parecían haberse condensado en ese único momento, en esa silenciosa sala de espera, en el último piso del Palacio de Cristal. Entonces el suave sonido de una puerta abriéndose rompió el hechizo. Lucía apareció en el umbral de la puerta del despacho, miró a Rafael y con la misma sonrisa discreta anunció las palabras que tanto temía y esperaba. «Señor Rafael, la señora Montero puede recibirlo ahora». El aire que Rafael respiró al cruzar el umbral de la puerta del despacho de Isabela Montero parecía diferente, cargado con una electricidad silenciosa. El espacio no era un despacho, era una declaración. Amplio y minimalista, dominado por tonos grises, blancos y madera oscura, el ambiente exhalaba un control sereno. Una de las paredes era completamente de vidrio, la misma vista panorámica que había vislumbrado en la antesala, ahora pareciendo aún más vasta, como si la ciudad, en lugar de Blumenau, fuera una alfombra extendida a los pies de su dueña. No había pilas de papeles, ni desorden. La inmensa mesa de roble en el centro estaba casi vacía, albergando solo un portátil delgado, un bloc de notas de cuero y un único teléfono. Isabela no estaba detrás del escritorio, como una monarca en su trono. Estaba de pie, junto a la ventana, una silueta contra la luz de la mañana. Al sonido de la puerta cerrándose, se giró. Vestía con una elegancia simple, unos pantalones de vestir negros y una blusa de seda color marfil. Sin el estrés del día anterior, su presencia era aún más magnética e imponente. «Rafael, pase, por favor», dijo ella, su voz calma llenando el espacio. Indicó no a las sillas frente a su escritorio, sino a una zona más informal, con 2 sillones cómodos y un sofá bajo alrededor de una mesa de centro de mármol. La elección del lugar fue deliberada. Rafael se dio cuenta. Estaba rompiendo el guión de una entrevista estándar, desmontando la dinámica de poder tradicional. Él se sentó en uno de los sillones, sintiendo su cuerpo hundirse en el cuero suave, mientras ella se sentaba en el otro, manteniendo una postura relajada, pero atenta. Sus ojos azules lo fijaron y él sintió de nuevo esa sensación de estar siendo leído, analizado a un nivel mucho más profundo que sus palabras. «Imagino que tenga curiosidad por saber por qué lo llamé aquí», comenzó ella, sin rodeos. «Curioso y un poco intimidado, señora Montero», admitió Rafael, optando por la honestidad. Una leve sonrisa rozó sus labios. «Isabela, por favor, y no hay motivo para intimidación. Yo debo una disculpa. Su camisa, espero que no fuera su favorita». Rafael sintió que sus mejillas se sonrojaban. «No se preocupe por eso. Lo importante es que su problema se resolvió». «Mi problema se resolvió, de hecho», concordó ella, inclinándose ligeramente hacia adelante. «Pero eso me dejó con una cuestión sobre usted, Rafael. Revisé su currículum esta mañana. Notas impecables, excelentes referencias, el mejor proyecto de fin de carrera de su año. En teoría usted es el candidato perfecto para el puesto de analista, pero lo que el currículum no me dice, y lo que ningún reclutador podría extraer en una entrevista de 1 hora, es lo que sucedió ayer. Entonces le preguntaré directamente, ¿por qué se detuvo? La pregunta, directa y sin artificios, era exactamente lo que más temía, y al mismo tiempo, lo que más necesitaba responder. Respiró hondo, organizando sus pensamientos. Mentir o embellecer la verdad estaba fuera de cuestión. Estaba ante una mujer que, según su propia filosofía,
Valoraba el carácter por encima de todo. Para ser sincero, dudé, confesó él. Mi primer instinto fue seguir adelante. Miré el reloj, pensé en la entrevista, en todo lo que estaba en juego. La oportunidad de trabajar aquí es mi sueño desde que entré en la universidad. Hizo una pausa, mirando sus propias manos. Pero entonces miré de nuevo y vi a una persona que necesitaba ayuda y no había nadie más cerca. Mis padres siempre me enseñaron que no puedes construir tu éxito pasando por encima de los demás o ignorando a quien necesita una mano. Sonó como sus voces en mi cabeza. Sabía que iba a llegar tarde. Sabía que probablemente perdería la entrevista. Pero la idea de simplemente irme y dejarte allí pareció incorrecta. Peor que perder la oportunidad. Así que me detuve. Él terminó de hablar y el silencio que se instaló fue pesado, denso de significado. Isabela lo observaba, su rostro una máscara impenetrable. Rafael sintió que acababa de apostar todas sus fichas. Finalmente, Isabela se recostó en el sillón, un largo suspiro escapando de ella. Gracias por tu honestidad, Rafael. Mucha gente en tu lugar habría inventado una historia heroica sobre cómo no lo pensaron dos veces. La hesitación hace tu acto aún más significativo, porque muestra que fue una elección consciente. Pesaste los pros y los contras y elegiste hacer lo correcto, incluso con un costo personal altísimo. Ella se levantó y caminó lentamente hasta la mesa, tomando una única hoja de papel. Era su currículum. Tengo una empresa con casi 500 empleados, continuó ella, girándose hacia él, el papel en la mano. Muchos de ellos son brillantes, genios financieros, maestros en hojas de cálculo, capaces de prever tendencias del mercado con una precisión asombrosa. Puedo contratar una docena de ellos mañana. Lo que no puedo contratar fácilmente, lo que no se aprende en ninguna universidad o curso de MBA, es lo que demostraste ayer a la orilla de la carretera. Integridad, empatía, la capacidad de poner el bienestar de un extraño por encima de tu propio interés inmediato. Ella volvió a acercarse y se detuvo frente a él. Perdiste la entrevista para el puesto de analista financiero, Rafael. Ese proceso de selección terminó ayer y la plaza ya ha sido cubierta. El corazón de Rafael se hundió. Era eso entonces, un bonito discurso, un agradecimiento y un despido. La esperanza que había alimentado se desvaneció como humo. Se preparó para el golpe final, para el «te deseo suerte en tu carrera». Sin embargo, continuó Isabela, y su tono cambió adquiriendo una nueva intensidad. Mientras estabas ocupado cambiando mi neumático, estabas, sin saberlo, participando en otro proceso de selección, el mío. Y en esta entrevista, Rafael, no solo aprobaste con sobresaliente. Rafael levantó la cabeza atónito, sin entender a dónde quería llegar. La plaza de analista a la que aplicaste ya no existe para ti, dijo ella, con un brillo en los ojos. Tengo otra cosa en mente. Un puesto de analista de proyectos especiales, trabajando directamente bajo la supervisión de Ricardo Vargas, mi director de estrategia. Es una función que exige no solo habilidad técnica, sino un nivel extremo de confianza y discreción. No responderás a un gerente de departamento, responderás a él e indirectamente a mí. El salario es 30% mayor que el del puesto original. Las responsabilidades, el doble. El aire salió de los pulmones de Rafael. El sonido en sus oídos se transformó en un zumbido agudo. Intentaba procesar las palabras, pero parecían pertenecer a una realidad alternativa. Director de estrategia, proyectos especiales, salario mayor, directamente a ella. Era surrealista. Yo, comenzó, pero la voz se le quebró. Isabel colocó su currículum sobre la mesa de centro. No te estoy ofreciendo un empleo por caridad, Rafael. Estoy haciendo una inversión. Creo que personas con tu carácter son los pilares sobre los que se construyen empresas fuertes. La habilidad técnica, la aprenderás. Ricardo es el mejor para enseñarte, pero tu esencia, lo que te hizo parar ese coche ayer, eso no tiene precio. Es el activo más valioso que podrías aportar a Monteiro y Asociados. Le tendió la mano. El puesto es tuyo si lo quieres, sin más entrevistas, sin pruebas. La decisión es tuya. Rafael miró la mano extendida de Isabel, luego su rostro y finalmente la vista de la ciudad a través de la ventana. La ciudad entera parecía contener la respiración junto con él. Aquello no era el fin de un sueño, era el comienzo de uno que ni siquiera sabía que tenía permiso para soñar. La mano de Rafael encontró la de Isabel. El apretón fue firme, sellando no solo un contrato de trabajo,
sino un pacto de confianza nacido en las circunstancias más improbables. Por un instante, el cerebro de Rafael se negó a formular una respuesta coherente. Solo apretó su mano y asintió, un gesto mudo que cargaba el peso de 1000 palabras. «Yo acepto, claro que acepto», logró decir finalmente, la voz ronca de emoción. «Señora Isabela, no sé cómo agradecerle». «No me agradezcas todavía», dijo ella, soltando su mano con una sonrisa satisfecha. «Agradéceme dentro de un año, cuando los proyectos en los que ayudes a participar den resultado. El trabajo será exigente. Ricardo no es un jefe fácil, es brillante, pero espera nada menos que la perfección. Tendrás que aprender rápido y demostrar tu valía todos los días, especialmente por haber entrado por la puerta grande». La implicación era clara. Su contratación inusual sería notada y estaría bajo un microscopio. Ya no era un candidato anónimo, era el protegido del aseo, un título que era tanto un privilegio como una carga. «Estoy preparado para el desafío», afirmó Rafael, y por primera vez aquel día sintió una oleada de pura e inquebrantable confianza sustituir a la ansiedad. «Lo sé», dijo Isabel. «Ahora ve a casa, descansa, celebra. Lucía se pondrá en contacto contigo hoy mismo para programar tu visita a RRHH mañana para gestionar la burocracia. Tu primer día oficial será el próximo lunes. Hasta entonces, este edificio está fuera de tus límites». La última frase fue dicha con un tono de broma que hizo sonreír a Rafael. La salida de la oficina fue el inverso exacto de la entrada. Lucía lo acompañó hasta el ascensor con una sonrisa genuina, llamándolo «Señor Costa», con un respeto que ahora parecía real. El descenso en el silencioso ascensor no fue una caída, sino una flotación. Se sentía ligero, como si la gravedad hubiera disminuido su fuerza sobre él. Al salir al sol deslumbrante del exterior del edificio, el mundo parecía más nítido, los colores más vivos. El palacio de cristal, que antes lo había intimidado, ahora parecía acogedor. Era su lugar. Caminó las 2 cuadras hasta su coche en un estado de feliz trance. El viejo Gol nunca le había parecido tan inadecuado, pero entró con un cariño renovado. Fue en ese sencillo coche que su destino había cambiado de rumbo. Apenas encendió el motor, antes incluso de poner primera, cogió el móvil. Solo había un número al que podía llamar en ese momento. Marcó el teléfono fijo de sus padres. Su madre contestó al segundo tono. «Mamá», dijo él, con la voz entrecortada. «Rafael, hijo mío. ¿Y entonces? ¿Cómo fue la entrevista? Estamos aquí deseándote suerte». Rafael rió, una risa que se convirtió en un pequeño sollozo. «Mamá, papá, conseguí el trabajo». Del otro lado de la línea se escuchó un grito de alegría de su madre y la voz grave de su padre preguntando, «¿De verdad, hijo?». Él contó toda la historia. El neumático pinchado, la entrevista perdida, la mujer que era la CEO, la increíble oferta. Sus padres escucharon en silencio, y cuando terminó, hubo una pausa. «Eso no fue suerte, hijo mío», dijo su padre con la voz entrecortada de orgullo. «Eso fue tu carácter. Siempre lo supimos, siempre». Esa conversación, la emoción en la voz de sus padres, lo hizo todo real. La alegría que sentía no era solo por sí mismo, sino por ellos, por poder devolver de alguna manera los sacrificios que habían hecho por su educación. Los días siguientes pasaron en un borrón surrealista. La visita al Departamento de Recursos Humanos fue una experiencia contrastante. En medio de formularios, exámenes médicos y procedimientos estándar, sintió el peso de la burocracia. La gerente de RRHH, una mujer eficiente, pero visiblemente curiosa, no pudo ocultar su perplejidad con la contratación directa por la presidencia. Fue presentado brevemente a Ricardo Vargas, su futuro jefe. Ricardo era un hombre de unos 50 años, con cabello canoso y una mirada tan penetrante que parecía capaz de disecar un alma. Lo saludó con un apretón de manos firme y pocas palabras. «Bienvenido. Esté aquí a las 8 en punto el lunes. Tendremos mucho trabajo». No había calidez, solo la expectativa de resultados. Rafael entendió que la confianza de Ricardo, a diferencia de la de Isabela, tendría que conquistarla desde cero. Finalmente, llegó la mañana del lunes. Rafael se preparó con el mismo cuidado del día de su entrevista, pero la ansiedad había sido sustituida por una determinación enfocada. Al detenerse frente al edificio de Monteiro y Asociados, sintió un escalofrío. Esta vez, no se detuvo en recepción. Con el carnet provisional que había recibido de RRHH,
Se acercó al torniquete. Sonó el pitido de confirmación y la barrera de cristal se abrió. Ese sonido, simple y electrónico, fue para Rafael la más dulce de las músicas. Era el sonido de una puerta abriéndose, no solo a un edificio, sino a su futuro. Mientras caminaba por el imponente vestíbulo, ya no como un extraño, sino como parte de ese universo, sabía que el camino sería arduo. Tendría que demostrarle a todos, y sobre todo a sí mismo, que era más que el chico con suerte que cambió un neumático. La entrevista había terminado. La verdadera prueba apenas comenzaba. El primer día de Rafael en Montero y Asociados fue el inicio de un largo y gélido invierno profesional. La noticia de su contratación, envuelta en misterio y apadrinada por la propia CEO, se propagó por los pasillos de la empresa como un virus silencioso. No era visto como un colega, sino como una curiosidad, una anomalía. Las miradas en sus primeros días eran una mezcla de perplejidad y desdén. Las sonrisas eran forzadas, las invitaciones a almorzar, inexistentes. Era el chico que cambió un neumático, una anécdota viva que, para muchos, manchaba la meritocracia que la empresa tanto preciaba. Si el pasillo era frío, el despacho de Ricardo Vargas era el ártico. Su nuevo jefe era un hombre forjado por la implacable lógica de los números. Para él la historia de Rafael era un ruido, una variable sentimental en una ecuación que debía ser puramente matemática. Ricardo no lo hostilizaba, lo probaba con una crueldad metódica. Le daba a Rafael las tareas más áridas, los informes más complejos, los datos brutos de proyectos que nadie más quería y ofrecía muy poca orientación. Era una clara prueba de supervivencia. Hunde o nada. Las primeras semanas fueron brutales. Rafael se veía ahogado en un océano de jerga corporativa y análisis financieros que iban mucho más allá de su formación teórica. El fantasma del síndrome del impostor era su compañero constante. Llegaba a la oficina antes del amanecer y salía mucho después de que las luces de la ciudad se encendieran, la vista de su despacho convirtiéndose en una constelación de puntos luminosos. Sus noches estaban pobladas por hojas de cálculo y presentaciones, un esfuerzo hercúleo para llenar la brecha que sentía que existía entre él y sus colegas, muchos de los cuales ostentaban MBAs de universidades de renombre mundial. La soledad era su mayor enemiga. En la cafetería las conversaciones se interrumpían cuando él se acercaba. En las reuniones de equipo, sus opiniones eran recibidas con un silencio educado, pero indiferente. Sentía que necesitaba hacer más que un buen trabajo. Necesitaba un milagro. La oportunidad, como la primera vez, llegó de forma inesperada. Ricardo lo designó para evaluar una pequeña empresa de tecnología de Blumenau, la Innovatec, que estaba al borde de la quiebra y buscando un comprador. Sobre el papel era un caso perdido. Las deudas eran altas, el flujo de caja, negativo, y 2 analistas senior ya habían recomendado el descarte sumario de la inversión. Para Ricardo, era solo una tarea más ingrata para probar la resiliencia de Rafael. Rafael se sumergió en los números y vio lo que los demás vieron, un desastre financiero, pero algo le inquietaba. En medio de las proyecciones pesimistas, había patentes de software innovadores y un índice de satisfacción de sus pocos clientes altísimo. Se acordó de la frase de Isabela: el carácter es fundamental. ¿Y si una empresa también tuviera carácter? Desobedeciendo el protocolo tácito de analizar todo a distancia desde su escritorio, Rafael hizo algo que nadie más había hecho. Fue hasta allí. La sede de Innovatec no era un edificio en el centro, sino una nave industrial reformada en un barrio industrial. Al entrar, no encontró el desánimo que esperaba, sino una colmena de actividad febril. Vio un equipo de jóvenes ingenieros apasionados, liderados por una fundadora que, incluso ante la ruina inminente, hablaba de sus productos con un brillo en los ojos. Vio la dedicación, el sacrificio, el activo intangible que ninguna hoja de cálculo podría jamás cuantificar. Vio el corazón de la empresa. Pasó 2 días en Innovatec, conversando, escuchando, entendiendo. Volvió a Monteiro y Asociados con una convicción ferviente. Su informe fue una afrenta a todas las convenciones. Sí, presentó los números sombríos, pero dedicó la mayor parte de su análisis al capital humano, a la cultura de innovación y a la lealtad del equipo. Argumentó que Monteiro y Asociados no estaría comprando una empresa en quiebra,
sino rescatando un núcleo de genialidad que, con el aporte financiero y la gestión correcta, podría convertirse en uno de los activos más valiosos de la consultora. En la sala de juntas, ante Ricardo y otros dos directores, la recepción fue glacial. «Rafael, ¿esto es un informe financiero o un poema?», se burló uno de los directores. Pero Ricardo, por primera vez, no lo descartó, lo desafió, atacó cada punto de su argumento, pero había una nueva curiosidad en su mirada. Rafael, ahora defendiendo algo en lo que realmente creía, no vaciló. Rebate cada punto con la pasión que había visto en los ojos de la fundadora de Innovatec, apoyado por datos cualitativos que él mismo había recolectado. Al final, Ricardo solo dijo, «Ya veremos». Pero al día siguiente, Rafael supo que Ricardo había llevado el informe directamente a Isabela. Una semana después, Monteiro y Asociados anunció la adquisición de Innovatec. Fue el cambio de juego. En los meses siguientes, con la gestión y la inversión de Monteiro, Innovatec floreció, y sus innovaciones comenzaron a generar beneficios sorprendentes. El poema de Rafael se transformó en una profecía. Los susurros en el pasillo murieron. Las miradas de desdén fueron reemplazadas por respeto. Ricardo comenzó a darle proyectos más importantes, a pedir su opinión en reuniones y, en raras ocasiones, a esbozar algo que parecía un gesto de aprobación. Rafael ya no era el chico con suerte. Era el analista que veía lo que nadie más veía. Había sobrevivido a su prueba de fuego. 2 años pasaron. 2 años de arduo trabajo, de victorias conquistadas y de un crecimiento que Rafael jamás imaginó posible. Ya no era el novato asustado, sino uno de los nombres más respetados en el equipo de estrategia. Monteiro y Asociados se convirtió en su casa y Ricardo Vargas, de implacable verdugo, se transformó en su mentor más valioso. Un día, Ricardo lo llamó a su despacho. El ambiente, antes gélido, ahora era familiar. «Siéntese, Rafael», le dijo, con una cordialidad genuina. La junta directiva aprobó la creación de un nuevo puesto, gerente de nuevos negocios y adquisiciones estratégicas. El puesto implica liderar el equipo que busca empresas como Innovatec. Es suyo si lo desea. Rafael se quedó sin palabras. Era más que una promoción. Era el reconocimiento de su visión única. «Ricardo, Gracias, te lo has ganado», dijo Ricardo. «Lo admito, al principio dudé de ti. Creí que Isabela había cometido un error sentimental, pero me has demostrado que un balance puede decirte la salud de una empresa, pero solo el carácter puede mostrarte su alma. Y tú, Rafael, tienes un talento para ver almas». Con el nuevo cargo, llegó una nueva responsabilidad. Rafael ahora participaba del comité final de contratación de nuevos talentos. La ironía no pasó desapercibida. Él, el hombre que había sido contratado sin una entrevista formal, ahora decidía el futuro de otros. Y así, en una tarde lluviosa de julio, se encontraba en la misma sala de reuniones donde un día defendió su informe sobre Innovatec. Ante él estaba un candidato que era su opuesto perfecto. Joven, graduado con honores en una universidad europea, con un currículum que brillaba con prácticas en bancos de inversión globales. Era articulado, confiado, y respondió a todas las preguntas técnicas con una precisión impecable. Era, en el papel, la contratación perfecta. Cuando la entrevista estaba a punto de terminar, el teléfono de Rafael sonó. Era Lucía. «Rafael, un recado de Isabela. Está atrapada en un atasco en el puente. Nombre de un puente común en España, Egipto Puente de Segovia. Un camión se averió y lo bloqueó todo. Se retrasará al menos 1 hora para la reunión del consejo». «Entendido, Lucía. Gracias por avisar». Rafael colgó y una idea, una chispa de memoria y propósito se encendió en su mente. Miró al candidato impecable que tenía delante. «Tengo una última pregunta para usted», dijo Rafael, inclinándose hacia adelante. «Es un escenario hipotético. Imagine que viene a esta entrevista, la oportunidad de su carrera. En el camino en el puente, nombre de un puente común en España, Egipto Puente de Segovia, ve que un camión se averió. El conductor, un señor mayor, está solo, claramente afligido, intentando señalizar a los coches. Parar para ayudar significaría con seguridad perder esta entrevista y esta oportunidad. Nadie lo culparía por seguir adelante. ¿Qué haría?». El candidato sonrió, una sonrisa educada de quien está acostumbrado a resolver estudios de caso. «Bueno, como gestor, el análisis de riesgo y recompensa es claro. Mi prioridad absoluta sería estar aquí. La oportunidad en Monteiro y Asociados es única.
Usaría mi móvil para alertar a las autoridades competentes, asegurando que la ayuda profesional estuviera en camino. Pero comprometer mi futuro profesional por una situación para la que no estoy capacitado sería una decisión logística y estratégicamente errónea, respondió con la fría y perfecta lógica que Ricardo Vargas habría aplaudido años atrás. Rafael asintió lentamente, una serena sonrisa en su rostro. No era una sonrisa de juicio, sino de claridad. Se levantó y extendió la mano. Gracias por su tiempo. Nos pondremos en contacto. Después de que el candidato se marchó, Rafael caminó hasta la enorme ventana de su despacho. Ya no era un gerente, un analista o un ex becario. Era un guardián de la cultura, de la esencia, del alma de esa empresa que le dio una oportunidad basada no en lo que estaba en su currículum, sino en lo que estaba en su corazón. Miró la ciudad abajo, los puentes que conectaban mundos, los miles de coches y personas, cada uno con su propia historia, sus propios imprevistos. Finalmente entendió su verdadero papel. No se trataba solo de encontrar la próxima Innovatec, era encontrar al próximo Rafael. Era asegurar que, mientras Monteiro y asociados buscara las mentes más brillantes, nunca dejara de buscar sobre todo los corazones más nobles. La entrevista había terminado. Su trabajo, el verdadero trabajo de su vida, apenas comenzaba. El círculo se había completado.